Barra de Opinión presenta. Y entonces, gritándole yo de nueva cuenta, ya no dispares, cabrón, pues ya me entregué, ya nos entregamos, éramos dos los que estábamos ahí. Platícame, ¿cuándo es el momento en que tú dices, necesitamos un pacto por México? Yo sigo convencido de que México requiere de profundas y grandes reformas, que si no se logra mediante el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, difícilmente saldrán adelante en el Congreso de la Unión. Los candidatos nuestros a presidente municipal y diputado local de allí plantearon retirarse 2 días antes de las elecciones. Más del 60% de los mexicanos creen que el Pacto por México se le ocurrió a Peña Nieto. Pues es el manejo de los medios, yo creo. Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, bienvenido a Shalala. Muchas gracias, Sabina. Tenías 21 años cuando caes preso. Eras miembro de la 23 de septiembre. Efectivamente, era miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, había iniciado en un grupo guerrillero allá en Sonora, de donde soy originario, y como lo he dicho en otras ocasiones, soy parte de esa generación que estoy convencido, hijo del 68, no porque hubiera yo participado, porque tuviera padres ahí, sino como parte de una generación que constituyó un verdadero parteaguas. Hoy todo el mundo lo asume, lo reconoce como de esa generación que vino a propiciar un conjunto de cambios, no solo en el país, por cierto, ¿no? Ya hoy se conoce muy bien que el mayo del 68 en Francia, sí, el 68 también en Italia, el hipismo, conocido como hipismo en los Estados Unidos y en los países de primer mundo, como les hemos reconocido en su tiempo, y que éramos de esa generación, Sabina, que se quería comer el mundo a mordidas o pensaba que se lo podía comer que a mordidas. Que íbamos a cambiar el mundo. Que íbamos a cambiar el mundo. Oye, pero sí lo cambiamos. O sea, acuérdate de nuestros hermanos mayores, nuestros primos mayores que vivían en blanco y negro, en la represión sexual. Las mujeres no iban a la universidad, las mujeres estaban para casarse nada más. Para empezar allí, los géneros, la sexualidad, llegaban vírgenes las mujeres al matrimonio, por Dios, ¿no? No podían usar minifaldas o pantalones tan bien que se ven cuando los usan. Los hombres se iniciaban con las prostitutas en la sexualidad. Era un mundo más oscuro, lleno de prohibiciones. Pero queríamos cambiarlo más, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí, Sabina. Yo estoy convencido de que sí lo cambiamos. Sí. Logramos muchas libertades. La libertad de buscar ser, en primer lugar, como cada quien quiera ser, y enamorarse de quien quiera enamorarse, vestir como quiera vestir. Las mujeres finalmente han ido logrando, y cada vez más, el derecho a ser tratadas como iguales ante los hombres. Y los hombres igualmente a enseñarse a respetar a las mujeres como son, en igualdad de derechos. Esa fue una de las revoluciones triunfantes, el cambio de los géneros sexuales hacia la equidad. Pero tú estuviste en la 23 de septiembre, tú querías derrocar a un gobierno autoritario, supongo. Sí, yo creo que después del 68, brutal, trágico, genocida, después del 10 de junio del 71, los halcones, ¿no? La represión halcones, aquí en la Ciudad de México, todo, ¿no? Estrenándose Echeverría, el presidente tercermundista, ¿no? Con farol de la calle y oscuridad de la casa. En medio de ello, luchas de maestros, de médicos, de ferrocarrileros a finales de los 50, de campesinos en Guerrero, de ahí surgieron las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, por allá a finales de los 60, principios de los 70. Entonces muchos de nosotros
justamente con esa mística de que debíamos cambiar ese estado de cosas, lograr un cambio en el país. Pensamos que no había de otra más que hacerlo por la vía armada, por la vía violenta, y abrazamos esas causas por allí. Tú estudias física y matemáticas en la Universidad de Sonora. Sí. ¿Y qué es lo que te decide entrar a la 23, irte a la clandestinidad? Mi contacto con maestros que los tuve en la secundaria influyeron mucho en mí. Yo era hijo de una familia pues ganadera mediana, nunca nos faltó nada de comer y buen comer en la casa, a la manera sonorense, y me hicieron muy sensibles. Mis padres eran unas personas muy sensibles, sin haber terminado la primaria, entré en contacto con movimientos agrarios en el Valle del Yaqui, y en el Valle de Guaymas, Empalme, y luego con Vallejo, después líder ferrocarrilero, ya muerto ahora, que había recién salido de la cárcel, y nos llenamos de esa ansia por cambiar la vida, por buscar ser algo más que un buen físico, matemático. Yo siempre fui diecero, cienero, primeros lugares. Sabía que tenía asegurado un lugar modesto si quería seguir estudiando, en fin. Pero me imbuí de eso que estaba leyendo en la sociedad. ¿Aprendiste a disparar armas? Bueno, sí, en lo básico, lo elemental, con entrenamientos sencillos, nada profesional, por así decirlo, pero sí a conocer las armas, a disparar, a usarlas con todas las de la ley que implica el manejo de las armas. ¿Interveniste en asaltos, en secuestros? Pues intervinimos ya como parte de la Liga Comunista 23 de septiembre en Culiacán, estando yo allí viviendo y ya militando abiertamente, porque abandonamos los estudios, abandonamos familia, abandonamos todo para dedicarnos a la causa, vivir en la clandestinidad en serio. ¿Sí? Y en Culiacán, el 16 de enero del 74, participamos en lo que después se le llamó el asalto al cielo, porque fue, de acuerdo con la teoría de la lucha que impulsaba la Liga 23 de septiembre, era movilizar a las masas y que las masas, que la gente, el pueblo, se armara y que actuara y tomara en sus manos, con las armas en la mano misma, las grandes decisiones del país. Y entonces movilizamos a decenas de miles de obreros agrícolas en plena zafra agrícola, en legumbrera, de horticultura y todo esto en el valle, a obreros de la construcción, a estudiantes de la Universidad de Sinaloa. A mí me tocó la parte con obreros de la construcción y que teníamos decidido ir a tomar por asalto un banco de armas de la aquel entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, pero llevando a los obreros de la construcción, que ya habíamos tenido trabajo previo con ellos, llegamos y tomamos por asalto este banco de armas. Ahí mismo recuerdo muy bien que un obrero de la construcción dijo: miren, así se manejan, yo fui soldado, estuve en el ejército, y así se manejan los llamados Mausers que tenía las Fuerzas Armadas en aquel entonces, ¿no? Y bueno, esa fue, y en el Valle Agrícola pues otros actuaron, en la ciudad otros. Querían en el plan original que fuéramos de allí a asaltar bancos al centro de Culiacán, pero pues vimos que ya habían empezado a tomar medidas los grupos, sí, el ejército, las Fuerzas Armadas. Ajá. Y entonces decidimos replegar e irnos hacia el valle. Esa fue, pues yo diría que la principal acción armada en la que yo en ese entonces participé. Después se nos vino encima toda la policía política, el ejército, la judicial, a buscarnos. Tenían de alguna manera retratos hablados, y como a los 2 meses, mes y medio después de eso fue cuando yo caí preso, ahí mismo en Culiacán. ¿Preso y dónde cumpliste tu condena? Estuve cerca de 2 años ahí mismo en Culiacán. En Culiacán, en un centro federal una cárcel federal, pues, ¿no? Allí en las afueras de Culiacán. O sea, no mataste a nadie. No, yo no maté a nadie, sí disparé cuando justamente el día que me detuvieron, porque nos cayeron en una casa donde vivíamos, nos cercaron, hubo intercambio de
de disparos de ida y vuelta, y a mí cuando ya estaba detenido, en medio de la balacera, fue cuando me pegan un balazo en la boca. Entonces caí herido a la cárcel, pero ese es el único. ¿Dentro de la boca? Aquí sí, en medio de la balacera, ya nos habíamos rendido porque estábamos rodeados. Sí. Y entonces con el que yo había tenido un intercambio de disparos en ese entonces, porque estaba queriéndose brincar la barda, yo disparé y gritándome, tú me quisiste matar, hijo de tu tal por cual. Le dije, pues sí, pero ya estamos detenidos. Y me dispara, casi a la distancia en la que estamos platicando tú y yo, y no me pega, pero oigo que me pasa rozando. Cuando eso se da, desde afuera los que tenían el cerco policíaco militar nos empiezan otra vez a disparar a la casa y ríndanse, pensaron que adentro se había armado la gresca. Y entonces, gritándole yo de nueva cuenta, ya no dispares, cabrón, pues ya me entregué, ya nos entregamos, éramos dos los que estábamos ahí. Me dice, pero tú me quisiste matar, hijo de tu madre. Y me vuelve a disparar, entonces está yo gritando y me entra la bala por la boca, me sale por acá, y por eso no se me nota, bueno, no se me nota alguna herida en la boca, pero pues me quebró toda la mandíbula. ¿Te torturaron en la cárcel? No, pues con eso ya era suficiente, solo me pegó un último cachazo porque ante el disparo yo caí de hinojos, de rodillas, y me pegó un cachazo todavía en la cabeza, me levántate, hijo del... Entonces, ¿Y qué aprendiste esos 2 años en la cárcel? Fíjate que aprendí a forjar mucho más mi carácter, Sabina. Yo lo vi, así lo veíamos en aquel entonces, pero yo como experiencia de vida, cuando supe que no me había afectado ninguna cosa vital, ningún órgano vital, y que podía seguir viviendo, dije, yo voy a seguir viviendo. Y en la cárcel estaremos hasta que nos saquen o que salgamos de la manera que sea, pero forjé, consolidé mi decisión de prepararme para una decisión que ya había adoptado, de abrazar la lucha por un cambio de fondo en el país. Y fueron los 2 años, en los que yo más sistemáticamente forjé una disciplina, ejercicio diario, estudiar a fondo, leí todo lo que nos lográbamos meter a la cárcel. ¿Pero qué leíste? ¿Marx? A Marx, Lenin, a todos los textos la literatura clásicos, de izquierda. La literatura de izquierda de aquel entonces, que eran nuestros libros de cabecera. Me chuté todos los textos, los 3 libros del Capital, los 3 tomos del Capital de Marx, que son difíciles de leer, no es literatura propiamente dicha. Los textos que nos caían de la Liga 23 de septiembre ya adentro, textos de Lenin, de todo lo que era en nuestro quehacer. ¿Regresas a la guerrilla cuando sales? Salimos luego de casi 2 años, en una amnistía local parcial que se dio allá en Sinaloa, finales del 75, para la Navidad de ese año. Ya mi madre había muerto, por cierto, estando yo en la cárcel. Al año que caí ella murió. Y salimos con la idea de volvernos a meter, y nos metimos, nos contactamos con lo que había quedado de la Liga 23 de septiembre. Pero a los pocos meses de haber salido y que quisimos seguir otra vez con las armas en la mano, haciendo cosas, reagruparnos todos de distintas partes del país, entendimos que no era esa la vía. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque en más de una ocasión estuvieron a punto de volvernos a agarrar, y sabíamos que ya caer de nueva cuenta era que nos iban a asesinar. Ya no había presos políticos, sino asesinados políticos. Esa fue la consigna que se dio por la policía política de Echeverría en aquel entonces. Y luego 2, empezamos a ver que había un surgimiento de movimientos sociales muy importantes que se estaban dando en el país, particularmente en el centro de la República, la lucha por la democratización de los sindicatos contra el charrismo aquí en el Valle de México, la lucha de la tendencia democrática en el sindicato electricista. ¿Estamos hablando de qué año, Jesús? Estoy hablando ya del 76, ¿no? Faltan 12 años para que
surja el Partido de la Revolución Democrática. Sí, faltaban, bueno, del 72 pues en el 88, que es el surgimiento real, con la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y el encabezar el Frente Democrático Nacional, de donde luego se deriva el PRD. Faltaban 12 años, pero allí empezaron a cocinarse muchas cosas, estaba en proceso esa maduración. Pero cambias las armas por la retórica en ese momento, ¿no? O sea, y por la acción política, o sea, simbólica. Te vas de este mundo de los balazos y de tomar el poder por asalto, el cielo por asalto, ¿no? El cielo por asalto. Sí. Fíjate que fue a finales de agosto del 76, prácticamente a inicio de septiembre, cuando nos reunimos representantes de los grupos guerrilleros que habían sobrevivido en una cueva por acá, por la Sierra de Hidalgo. Nos reunimos 3, 4 días y ahí tomamos la decisión de dejar las armas. Así como fue duro asumir, tomar las armas en su momento, quizá fue más duro decir, nos equivocamos en esta estrategia, hay que dejar las armas y meternos a encontrarnos con la gente que estaba dando la lucha en las calles, en los sindicatos, en las plazas públicas, en los ejidos, en los campos agrícolas, en las ciudades perdidas, en todo lo que en ese entonces eran las ciudades dormitorio, que eran Nezahualcóyotl y toda la zona conurbada de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí nos encontrar con ellos y a llevar nuestro mensaje, a vincularnos con ellos, y dijimos, a encontrarnos con la lucha cívico-popular que se estaba dando. Y nos metimos a eso también de lleno, a trabajar y organizar y a crear nuevas organizaciones, ya con la idea de que la posibilidad de cambiar al país, de cambios profundos por medio de las armas, no era el camino. Y entonces, en esa lucha fuimos llegando luego a la conformación del PMS en 1987. Partido Mexicano, bueno, formamos Partido nosotros... Mexicano Socialista. Sí. Sí, pero antes los que veníamos de la guerrilla, con distintos nombres llegamos a formar el Partido Patriótico Revolucionario, PPR, que fue uno de los componentes del Partido Mexicano Socialista junto con el PESUM, que en ese entonces encabezaba Pablo Gómez y Rincón Gallardo y Arnoldo Martínez Verdugo, el PMT de Berto Castillo. Nos encontramos ahí, formamos el PMS en el 87 y luego después fue cuando en el 88 Eberto era candidato nuestro a la presidencia, declinó en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, nos metimos al FDN, Frente Democrático Nacional, y de esa lucha directamente surgió el PRD formalmente en el 89. Pues yo fui fundador de todo eso, fui parte de todo eso. Un muchacho de 21 años sueña con asaltar el cielo, tomar el poder en el país con las armas, y ese mismo muchacho 20 años después, 30 años después, se le ocurre que lo que hay que hacer es un pacto por México, un pacto que aglutine al PRI, hay que repetirlo, al PRI, que era el partido autoritario que gobernó ese México que tú deplorabas a los 21 años, y el PAN. Pero platícame, ¿cuándo es el momento en que tú dices, necesitamos un pacto por México? Mira, surge, Sabina, de lo que fueron, del análisis de los resultados electorales del 1 de julio del 2012. Nosotros nos metimos con pasión, con entrega, con la convicción de que podíamos ganar la presidencia de la República con López Obrador. Yo estoy convencido de que la habíamos ganado, primero con Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, yo estoy convencido de que Salinas llegó por la vía del fraude a la presidencia de la República. Volvimos a ganar, estoy convencido, con López Obrador en el 2006. Después se vino toda esta lucha postelectoral de la toma del Zócalo y Reforma, y luego de nueva cuenta una candidatura como la de Andrés Manuel en el 2012, y dijimos, cerremos filas, a cerrar filas con él, y a buscar lo que yo le llamaba el tercio mayor de la elección. Sabía que nadie iba a sacar más que un tercio mayor en los resultados electorales. Pero tú dices, ¿ganó López Obrador? En el 2006. ¿Y en el 2012? En el 2012, mira, yo creo que los números no dieron para decir que efectivamente, como tal,
habríamos conseguido una ventaja. Se cometieron muchas ilegalidades, otra vez la falta de equidad, otra vez dinero de dudosa procedencia de la campaña de Peña Nieto. Por eso impugnamos por inconstitucional el triunfo que le estaba dando el IFE. Pero era repetir, nomás, era repetir. La acción del 2006, es decir, otra vez a no reconocer nada de lo que el Tribunal Electoral había decidido, o era asumiendo que no teníamos de otra que Peña Nieto iba a ser presidente de la República, que había ganado con el 38% en los números, resultado de una elección inequitativa, en muchos sentidos violatoria de la ley, pero era la decisión institucional que ya estaba puesta sobre la mesa. O sea, nosotros, o paramos al país, como en el 2006, pues sí, o buscamos encontrar vías de solución dentro del marco de la institucionalidad, pero poniendo sobre la mesa el capital político que nos había dado otra vez la gente, cerca de 16 millones para López Obrador, 33% de los votos, exactamente un tercio, y buscar hacerlo valer. Acá estuvo Gustavo Madero y dijo textualmente que se te ocurrió a ti y lo llamaste a él. Esencialmente así fue, pero en realidad, mira, los contactos primeros que tuvimos para empezar a hablar de esto fue con la gente del equipo de Peña Nieto en ese entonces, ya cerca de la calificación de la elección, por ahí por mediados finales de agosto del año pasado, porque nosotros nos mantuvimos hasta el final en la defensa jurídica, política con Andrés Manuel de lo que considerábamos había sido un resultado ilegal el que tuviera Peña Nieto la constancia de mayoría. Oye, Jesús, pero ¿por qué no me dices sí se me ocurrió a mí? Habrá gente que diga, debe estar muy orgulloso de decir sí me ocurrió a mí. Estaba en la sala de mi casa y dije, este es el modelo para el porvenir, para los próximos 6 años. Sí, porque dijimos, mira, porque fue en realidad, te lo quiero confesar también así, en la confianza de esta intimidad, que fue resultado de pláticas que tuvimos compañeros del equipo político al que pertenezco dentro del PRD, con Jesús Ortega, con Navarrete, con el ahora coordinador Barbosa de los senadores, con Naranjo, varios que íbamos a ver qué sigue. Pero especialmente, voy a decirte, en mucha confianza también con mi tocayo Jesús Ortega, decir, a ver, vamos a reeditar el 2006, vamos otra vez a la confrontación, vamos a buscar paralizar el país. Bueno, por cierto, Jesús, ¿pero qué pasó? Más del 60% de los mexicanos creen que el Pacto por México se le ocurrió a Peña Nieto. Pues es el manejo de los medios, yo creo. ¿No será que ustedes no reclamaron la autoría? Pues mira, lo hemos dicho 1 y 1000 veces. Pero después de que salen estas fotos, esta sorpresa de la foto de ustedes con Peña Nieto en el centro, o sea, sí hay un manejo mediático del equipo peñista para atribuirle la autoría. Sí, para cosechar ellos, ¿no? Sí, lo claro. Que significa la benevolencia y las virtudes del El logro pacto. filantrópico, mírenlo, está abrazando a los dos partidos. Y la gran crítica, la crítica más consistente al pacto viene por allí, ¿no? Que no es un pacto, no es una alianza de fuerzas políticas, sino es una sumisión de dos fuerzas a una hegemónica que nos recuerda el pasado. Sí, pero mira, yo creo que los hechos también de una u otra manera, Sabina, pues se están hablando per se. Uh-huh. Es decir, cuando el PAN y el PRD-PAN, en el orden que se quiera, dijimos, con las cosas que estamos viendo, metiéndose en los procesos electorales de este año en las 14 entidades de la República, así no, se paralizó el pacto 2 semanas, hoy está también paralizado fácticamente, en los días que han seguido, que antecedieron y que siguieron a las elecciones del 7 de julio, se ha paralizado el pacto y lo hemos paralizado nosotros, dejando claro que aunque quiera adornarse Peña Nieto o el manejo mediático que han estado haciendo, pues la realidad es que es una mesa de 3 patas.
de las tres fuerzas principales del país. Y si faltan dos con mayor razón, o si falta una, pues esa mesa no se sostiene. Jesús, ¿sí? te voy a citar, tú dijiste, sí, que la prueba de fuego del pacto eran estas elecciones. Terminan las elecciones y al día siguiente dices, acusando al PRI de prácticas, te cito textualmente, prácticas como la compra de votos, el embarazo de urnas y el uso de recursos públicos a favor de los candidatos del PRI, de las cuales tienes pruebas. A pesar de que tienes pruebas, ¿en qué sentido no llega al criterio para tronar el pacto lo que sucedió en las elecciones? No está decidido todavía qué pueda pasar con el pacto. Yo sigo convencido de que México requiere de profundas y grandes reformas, que si no se logra mediante el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, difícilmente saldrán adelante en el Congreso de la Unión y en general en la vida pública, política del país. Estoy convencido que hicieron cosas indebidas, que no cumplieron, que no pasó la prueba de fuego, no. Se acreditó un déficit democrático de estas elecciones el pasado 7 de julio, por eso el siguiente domingo, 14 de julio, salimos Madero del PAN y un servidor, como presidente del PRD, a decir, de todo esto que el gobierno no cumplió, tiene que haber consecuencias. ¿Y cuáles? Las consecuencias tienen que ser, una, que tomen las medidas para fincar responsabilidades a quienes correspondan. Hubo asesinatos políticos que no se habían visto en los últimos años. Así es. Hubo terror político impuesto en Zacatecas, en Veracruz, en Quintana Roo, en donde hasta carros nos quemaron. Déjame preguntarte, 4 candidatos asesinados, 16 candidatos secuestrados. Estos asesinatos y secuestros no son aleatorios ni caprichosos, no son accidentales. ¿Quiénes asesinaron y secuestraron a quiénes? Yo te diría que es el viejo PRI, que piensa que con la llegada de Peña Nieto y el regreso del PRI luego de 2 años fuera de la presidencia de la República pueden hacer y deshacer como lo hacían antes, cuando el logro filantrópico, como tú lo recordabas muy bien ahorita, se desplegaba diciendo a quién sí y a quién no beneficiaba o a quién le ponía bola negra, ¿no? Entonces, sí. Y que piensan que pueden hacer y deshacer como si no hubiera cambiado nada en la vida del país. Oye, esto que estás diciendo a mí me suena muy novedoso, pues lo que están diciendo los editorialistas en este país es que es el crimen organizado el que secuestró y mató. Tú estás diciendo otra cosa, estás diciendo son las fuerzas locales pristas. Pero ojo, que qué bueno que lo mencionas, porque ahora regresan, yo creo que todavía con un grado de podredumbre mayor a esas viejas prácticas, es decir, acompañados del crimen organizado, apadrinando el crimen organizado a candidatos en varias regiones del país y las policías de esas regiones haciéndose de la vista gorda, coludidas, permitiendo que actúen las bandas del crimen organizado. Vamos como precisando más esto. Los asesinatos y los secuestros suceden bajo el amparo de gobiernos priistas. Claro que ¿Todos? Sí. Todos. Sí, absolutamente. Y todo, ¿no hay ningún priista secuestrado y asesinado? Bueno, hubo asesinado a un priista en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Sí, pero no recuerdo a otro. Entonces, pero mira, quizá el caso más patético es el municipio de Sinaloa de Leiva, en el estado de Sinaloa, en la Sierra Norte. No pudimos acreditar nosotros, ahí íbamos juntos el PAN y el PRD, con candidatos del PRD, por cierto, y no pudimos acreditar representantes de casillas por el temor de la gente a poder fungir, porque las bandas del crimen organizado andaban actuando abierta y libremente. En pro del PRI. En pro del PRI, por supuesto. Es más, los candidatos nuestros a presidente municipal y diputado local de allí plantearon retirarse 2 días antes de las elecciones. Y finalmente, pues iba a ser un escándalo mayor
tanto el gobierno federal como el estatal dijeron, a ver, brindemos las condiciones que garanticen que la elección se va a desarrollar sin problemas. Bueno, terminaron ganándonos, entre comillas, con candidatos del PRI, que son los que estaban siendo protegidos por el crimen organizado. Ahora, Jesús, este PRI bien peinado que vemos en las primeras planas de los periódicos, bien peinado, con colonia, casado con actrices, ese PRI joven, de por lo menos cronológicamente en edad, los personajes, ¿está controlando a ese PRI viejo? No, está siendo omiso, más bien diría omiso. Yo, ante esas acciones del PRI viejo y de estas incursiones del crimen organizado apoderándose de decisiones importantes del país. Esto es lo peligroso. Y entonces pareciera que estamos en una suerte de dos lógicas o de dos dinámicas. Arriba, buscando construir en el plano nacional visiblemente cosas positivas para el país, y abajo, desatadas las fuerzas del México predemocrático, del México salvaje, como yo le he llamado, y el México del PRI nacional, civilizado, cuasi democrático o protodemocrático, sin meter la mano allá abajo. Entonces, por eso... Dejando que también opere a su favor. Dejando que opere a su favor en los hechos. Y entonces, por eso decimos nosotros, tiene que haber consecuencias. ¿Qué consecuencias? Porque, pues que se actúe. O sea, mientras la impunidad siga galopando en nuestro país, eso va a prohijar la delincuencia y va a prohijar que continúe la podredumbre, la descomposición y el que vayamos finalmente derivando en una suerte de estado mafioso. Así lo calificaría yo. Pero en todos estos, por lo menos aquí hay 20 elecciones que no pueden ser válidas. Si se matan a candidatos o se secuestran durante el tiempo electoral a los candidatos, no pueden ser válidas. Porque no debieran ser válidas. Y van a ser válidas. Bueno, pues eso es justamente parte de las consecuencias que debiera tener. Más atrapar a los criminales. Aquí, en donde se acredite que hubo cosas indebidas que inclinaron la balanza para un lado, es decir, para el lado de ellos, pues debiera haber toma de medidas. ¿Qué pruebas tienes, qué evidencias tienes de la conexión de estos hechos y los candidatos priistas locales? Mencioné el caso de Sinaloa de Leiva. Hemos acreditado también ante la Secretaría de Gobernación muchos de los elementos. El asesinato mismo que hicieron de nuestro coordinador de campaña en Guadalupe, Zacatecas, el principal municipio demográficamente hablando en Zacatecas y que hoy gobernamos, lo perdimos en las elecciones. 2 días antes de las elecciones, degollado prácticamente, su carro apareció unos días después en otro municipio, en Jerez, con el claro signo de la actuación de los sicarios para meter terror político, temor en la población. El día mismo de la elección estuvimos siendo acosados en varios municipios del sur de Veracruz, en San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Hicimos la denuncia desde temprano de que camionetas con civiles, con armas de alto poder, amedrentando a la gente nuestra que iba a las urnas, nunca pudieron hacer nada. Esto nunca había sucedido en tal cantidad, ¿no? De esta manera no. Sabina, no. Son las elecciones más violentas del México. De este México de los últimos, ¿qué será? Sí. ¿20 años? Sí. Quizá. Democrático. Sí. ¿Y al PAN le tocó igual o fue más acendrado contra el Al PAN le hicieron también muchas cosas, ellos mismos lo han señalado, pero yo siento que como que se recrudeció más contra nosotros. Pero regreso a la pregunta, ¿tú tienes evidencias que conectan, por ejemplo, este degollamiento con la elección, más allá de lo circunstancial? ¿Han recabado los perredistas evidencias que se constituyan en pruebas legales? Pues vamos, la prueba más fehaciente es el compañero y la forma en que lo mataron y que se llevaron toda la documentación electoral que tenía, porque además fue en su búnker, en la casa que él utilizaba para trabajar y tenía toda la información electoral. Entonces tú vas a exigir la anulación de esas elecciones. Pues debiera anularse.
pero ¿lo vas a exigir? Sí, o claro no? que sí, lo vamos ya lo hemos planteado Ajá. nosotros, sí. Sí, porque tuvo un impacto directo en los resultados electorales. Digo, yo creo que donde hay asesinatos y secuestros, no entiendo qué argumento puede validar una elección así. Y ahí sí me veo que el Pacto por México está en peligro de perder su credibilidad con la gente. Y yo no sé qué se materializarían todas las desconfianzas que existen alrededor del pacto. ¿Sí? O si se atienden, Sabina, Sí. le darían un nuevo impulso al pacto, es decir, Sí. que diga Peña Nieto que no va a solapar todas esas cosas y que él mismo encabece la decisión de tomar medidas para que eso sea resuelto dentro del marco del Estado de Derecho y que no quede solamente como un discurso acá, como bien dices, para aparecer entre los bien peinados y los olores de las colonias, ¿no? De las aguas de colonia finas. ¿Y tú estás dispuesto a retirar al PRD del pacto si esto no se cumple? Por supuesto que sí. ¿De verdad Por que supuesto que sí, sí. Sí, no tengo ninguna duda, porque el pacto se construyó sobre la base de confianzas mutuas, de confianzas compartidas, y si se pierde la confianza para seguir trabajando, que no se puede mantener sobre la base de que te digan, te aplasté, pero mira, ya como buena onda sigamos trabajando acuerdos en el marco del pacto. No, espérate, las cosas no pueden ni deben seguir así. Satisfáganse estas condiciones y ya vemos entonces de seguir compartiendo confianza. Entonces, claro, ante no se vale por momentitos, ¿no? No. Bueno, la política también luego es así, ¿no? Te pueden satisfacer ciertas cosas y mañana te las incumplen y vuelves a provocar que se vuelvan a generar nuevas circunstancias y nuevas condiciones, ¿no? Pero ahorita yo creo que es vital e importante que se atiendan estas cosas, porque si no, insisto, te reitero, si no, va a seguirse prohijando. Bueno, es mucho la historia del PRI, ¿no? El lado civilizado, la fachada civilizada y la mano hecha un puño detrás de la espalda. Es parte de nuestra historia del siglo XX, así operó el PRI. Sí, efectivamente. Por eso pareciera que no han entendido a fondo que este país ya cambió. Pero como que depende del PRD y del PAN hacerlos comprender, ¿no? En mucho sí, en mucho también, por supuesto, de la opinión pública, de la sociedad que ha aprendido también a alzar su voz, a exigir, a reclamar. Todo esto de lo que hablábamos al principio de la plática, de las libertades que nos hemos ganado. También hoy tenemos una sociedad que ha aprendido a decir su verdad con más libertad o con plena libertad, sin temor a ser sancionados o a ser cortados. Antes, qué esperanzas que hace 40 años, a principios de los 70 o finales de los 60, qué esperanzas que estuviéramos aquí hablando de lo que hemos estado hablando. En la tele, imposible. Y de inmediato les caía la guillotina. Déjame preguntarte sobre las alianzas. ¿Cuántos gobiernos ganó el PRD con alianzas con el PAN? Mire, yo creo que las alianzas, en medio de todo este escenario tan inequitativo del que hemos estado hablando en estos últimos minutos, las alianzas demostraron que son esencialmente exitosas. Las alianzas con el ¿Cuántas PAN. propusieron y cuántas ganaron? Bueno, fuimos en alianza en Baja California. Ve la diferencia con la que se ganó al candidato del PRI. Si no hubiéramos ido en alianza PAN-PRD, no hubiéramos ganado. Uh-huh. Y ahí nos dicen que luego andamos haciendo caravana con sombrero ajeno, que Juan de los Palotes. No, si no hubiéramos ido, si no hubiera ido el PRD aliado con el PAN o el PAN con el PRD, no se gana por Kiko Vega la elección. Ganamos también la mayoría de los municipios más importantes en Sinaloa, donde hace 3 años fuimos juntos, hoy otra vez, y ganamos. Ganamos también la mayoría de los municipios y distritos en Puebla, donde hace 3 años fuimos y otra vez hoy. Ganamos la mayoría de los distritos y una parte muy grande, quizá la mayoría de los municipios más importantes en Oaxaca. Ganamos también Aguascalientes, en donde el PAN
había perdido en últimas elecciones. Fuimos juntos y ganamos también una parte importante, especialmente la capital. Fuimos juntos en Zacatecas y por las circunstancias mismas también, estas que se dieron del terror político y los asesinatos, y la operación burda por parte del gobierno del Estado amedrentando a los candidatos y dirigentes del PAN y del PRD, ganamos solo 17 municipios de 33 que veníamos gobernando. Es en donde fuimos juntos. Sí. De facto fuimos en Quintana Roo, operación de Estado, carro completo, los borraron a ellos y nos borraron a nosotros. No fuimos juntos en Veracruz, el PAN ganó algunos municipios, nosotros, por cierto, es uno de los estados en donde más ganamos, el doble de lo que hoy tenemos. En Tlaxcala ganamos también municipios y distritos como no lo habíamos hecho, el PAN también por su propia cuenta. En Hidalgo nos barrieron carro completo, en Chihuahua casi nos barren el carro completo, en Durango prácticamente carro completo, fueron estados en donde fuimos separados. Durango también es otro de los estados que se caracterizan por la actuación del crimen organizado amedrentando gente. Pero bueno. Déjame preguntarte, estos gobiernos PAN-PRD, ¿qué van a hacer en la operación real? ¿Van a ser de izquierda o van a ser de derecha? Mira, hemos hecho un compromiso, Sabine, qué bueno que lo planteas, porque hemos dicho no se debe tratar de ganar por ganar y luego después que cada quien haga lo que sea. Hemos hecho compromisos programáticos de lo que deben hacer los gobiernos. Voy a hablar particularmente del de Baja California con Kiko Vega. Hemos dicho, este gobierno, luego de 24 años de gobiernos panistas y ahora un gobierno de coalición en el que participa el PRD, debe imprimir su sello. Se hicieron compromisos, muchos de ellos de programas de carácter social similares a los que tenemos en el Distrito Federal, que se ha comprometido a impulsar Kiko Vega. Entre otras cosas, por ejemplo, de presentar una iniciativa de ley para lograr la autonomía del Ministerio Público y que además el Procurador de Justicia del Estado, el Ministerio Público, sea nombrado a propuesta de organizaciones de la sociedad civil que están... tiene una serie de compromisos. Sí, hay una serie de compromisos públicos que además hicieron públicos. Y por ejemplo, las libertades civiles, ¿qué va a pasar con la penalización del aborto? En Baja California creo que es uno de los estados donde se prohibió que el PAN muy activamente... Ahí son de los... Es como lo contrario de la izquierda, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Y está en esos acuerdos? No está en esos acuerdos porque, bueno, los acuerdos que contrajimos fueron justamente en torno de aquello en donde no teníamos una discrepancia. En nosotros cada quien vamos a seguir teniendo los puntos de vista de cada quien. Nosotros estamos convencidos de que estos derechos que han sido ganados en favor de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, la libertad para hacerlo, como en el caso de la despenalización del aborto dentro de ciertos números de semanas, pues... Entonces pero solo en la agenda en donde están de acuerdo de antemano. Sí, así es. Sí, nosotros tenemos que seguir luchando por ganar conciencias a favor de estas libertades y desde luego por tener en su momento una correlación de fuerzas que ayude. Pero sí, la gente que tacha en la boleta PRD o Alianza PRD-PAN pensando que van a llegar estas libertades civiles que son consustanciales con la izquierda. Y la Ciudad de México es el gran estandarte de que así debe de ser. Yo te diría, bueno, que debe haber una decepción en eso y te pregunto sobre el DF. ¿Qué diablos está pasando? O sea, ¿por qué el señor Miguel Ángel Mancera no está cumpliendo con estos acuerdos que están en el acta fundacional del PRD? ¿Por qué no hay un gabinete de mitad de mujeres en el DF? Ahí asumo que hay un déficit en la integración del gabinete. Hay como un engaño a las mujeres del DF. Ahí traemos un déficit en esos compromisos, en eso que han sido banderas nuestras. Sí, ¿no? Y yo entendería que más temprano que tarde debiera ser subsanado este déficit, Sabina, por un gobierno de izquierda, que aunque no milite Miguel Ángel Mancera en el PRD,
pero él se asume claramente como de izquierda en la campaña. La y gente después que de la votó por campaña, él votó el logo de PRD. Claro, claro que no, sí. No se vale decir, oye, a propósito, no milito. Sí, sí. Él se asume como hombre de izquierda. La iglesia, el empoderamiento de la iglesia en estos lugares. Juegan un papel muy grande en vastas regiones del país las opiniones de la iglesia, Sabina. Casi es el cuarto poder o el poder tras el trono, pues, Así ¿no? es. Sí, actúan como eso. Como un ala del PAN actúan en la práctica. Pues como un ala del conservadurismo que todavía está instalado en Sí. amplias regiones del país, porque también el PRI ha votado en los Sí, congresos así es. estatales por esto de la penalización del aborto. Absolutamente. El 95% de los diputados del PRI. La reforma hacendaria creo que ha sido muy claro donde está el PRD, va a apoyar una reforma fiscal en México. Pero progresiva, de carácter progresivo. O sea, los donde pobres paguen más, pagan los menos. pobres menos y los que ganan más tienen más, deben pagar más. Evitar la evasión fiscal, acabar con los paraísos fiscales, con todos los esquemas de subsidios que benefician a los que más tienen y menos a los que menos tienen. ¿Cuáles son los lugares donde ustedes dicen pinto mi raya, no? Ese es uno de ellos. Uno de ellos. Hacendaria fiscal, ese es uno de ellos. Ese es uno de No hay ellos. alimentos y medicina. Y luego, sí está acordado en el Pacto por México, pero con o sin pacto, independientemente de la suerte que pueda correr el pacto, diría yo, está planteado en los acuerdos del pacto que haya una reforma que especialmente elimine los paraísos fiscales, que sea de carácter progresiva la reforma, que elimine los subsidios que favorecen a los que más tienen y que vea la manera en que puede atender a los más necesitados del país. De privatizar Pemex, aunque lo llamen de otra manera, dejar entrar a la inversión, ¿sí o no? Hemos acuñado una expresión muy clara que expresa el contenido de nuestra posición. Modernizar sin privatizar. Mira, es muy sencillo el esquema, Sabina. Actualmente de 100 pesos que le entran, de cada 100 pesos que le entran a Pemex, 70 se van directamente a la Hacienda Nacional. Pemex contribuye con el 38-40% del presupuesto nacional. ¿Qué empresa a la que le entren 100 pesos y le quita el fisco 70 puede sobrevivir? Por eso ha ido en declive la capacidad de modernización y de reinventarse. Entonces, ¿ustedes quieren que se derrame menos que se le quite menos a Pemex? Y capitalizarla para que pueda hacer refinerías. Exacto, para que pueda ampliar la reserva probada de los hidrocarburos, para que vaya a explorar aguas profundas, para que explore y extraiga y tenga mayor capacidad de refinación. Si todo eso se hace, estoy seguro que manteniendo la rectoría del Estado sobre ello y la propiedad sobre los hidrocarburos por parte del Estado Nacional, mira, la posibilidad de participación de la iniciativa privada en cadenas productivas virtuosas será muy grande. Que nos digan los de enfrente, que pongan su propuesta sobre la mesa y que digan que no es posible, porque luego justamente lo que nos dicen es que si dejamos de quitarle 70 pesos a Pemex, ¿de dónde sacamos el déficit que tendría la Hacienda? Pues de los que evaden. Bueno, entonces, sí, Claro. Entonces es posible que ese sea el lugar de truene real del pacto, ¿cierto? Si porque el PAN y el PRI juntos sí pueden votar la reforma energética. Pues sí la pueden votar, pero también tienen que atenerse a las reacciones que habría en el conjunto de la sociedad. El 65-70% de la gente está convencida en el país de que no se debe privatizar Pemex, de que no debemos entregar a manos privadas nacionales y o extranjeras la riqueza petrolera energética y que no debe establecerse el IVA en alimentos y medicinas. Que paguen, como hemos dicho, de manera progresiva. Estos son nuestros límites y con o sin pacto, estos son nuestros límites. Y de ahí no vamos a pasar. 2 veces, Jesús Zambrano, te has movido así intensamente, casi a punto de levantarte del asiento. Es cuando decidiste tomar las armas a los 21 años y ahora que hablas cuando
de la posibilidad de que traten de privatizar Pemex y de hablar de la movilización pública en las calles. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, muchas gracias por este privilegio. Así lo veo. Barra de Opinión presentó.